Bueno, tenemos el nombre de esta parashá Yitro, con las letras Yud, la letra Tav, la letra Resh y la letra Vav. Esto tiene un valor de 616. Si nosotros lo reducimos, 6 y 6, 12 y 1 serían 13, que tiene que ver con la palabra Ahavá y también con la palabra Ejad. Ejad, porque Yitro terminó de alguna manera uniéndose al pueblo del Creador, obviamente a través del amor a las enseñanzas de la Torá, que ya lo voy a explicar. Y si lo reducimos, tenemos que es 4. 4 hace referencia a la letra Dalet. Dalet se escribe precisamente, tiene que ver con Delet. Delet es puerta, es decir, un proceso de transición de un lugar a otro o pasar de un estado a otro. Nosotros tenemos en la Torá 613 preceptos. Dentro de estos preceptos hay preceptos positivos y preceptos negativos, pero realmente, esto es lo que hemos visto hasta ahora, pero realmente hay tres tipos de preceptos en la Torá. El primer grupo de preceptos son los preceptos activos, es decir, los que nos dicen o los que nos inducen a hacer algo, los que nos motivan a hacer algo, a ejecutar algo. El otro grupo de preceptos son los preceptos pasivos. Pido disculpas ahí porque me faltó la V, pero son los preceptos pasivos que también se conocen como negativos y son los que nos prohíben o nos prohíben ejecutar o realizar alguna labor. Por ejemplo, no matar, no codiciar, eh, todo lo que tenga una restricción. Pero aparte de estos, tenemos otro grupo de preceptos que dentro del pueblo de Israel se conocen como los preceptos de fe, por decir fe, que tiene que ver con, eh, por ejemplo, cuando dice, amarás al Señor tu Dios, pero ¿cómo puedes amar algo que tú no has visto? ¿Cómo puedes amar algo o a alguien a quien físicamente tú no conoces? Entonces, este tipo de preceptos refiere este tipo de mandamientos. En total, estos tres grupos, más los 613, nos da 616, que es exactamente la gematría de la palabra Yitro. Esto nos indica que Yitro llegó en un momento de su vida en el que él precisamente se apegó a los preceptos de la Torá, y no solamente se apegó, sino que también llegó a cumplirlos con cabalidad. Pero entonces nace la pregunta, ¿quién era Yitro? Por ejemplo, yo le pregunto a Will, que yo sé que a Will le gusta mucho leer Midrash, investiga por ahí en el Talmud, en algunos pasajes del Zohar. Me gustaría que Will de pronto me apoyara para él, ¿quién es Yitro? Bueno, Yitro, según los sabios en la Cábala, dicen que Yitro es la reencarnación de Caín. Y en aquella época, Caín se lleva a una de sus hermanas y la toma como mujer. Y esa hermana no era su alma gemela, sino era el alma gemela de su hermano Abel, ¿no? Y resulta que en esta paracha observamos a Yitro, que vendría siendo la reencarnación de Caín, y Moshe la reencarnación de Abel. Entonces Yitro rectifica, o el alma de Caín rectifica, y le entrega a Moshe, a su esposa, que vendría siendo la hermana que le correspondía a Abel, pero que Caín lo mató y tomó su esposa. Y debido a todas esas rectificaciones que hizo Yitro, es por lo que vemos su nombre, ¿no? En esta parasha. Eso creo que puede aportar sobre el tema.
Amén. Efectivamente, de acuerdo a la Kabbalah y en el tema de las reencarnaciones también lo toqué. Recuerde que Caín, el alma, digamos, recuerde que el alma tiene 5 niveles y el nivel Nefesh encarnó en el Misrayim, en el Misrim, en el egipcio. Y como no vieron un tikkun que se ejecutara, Moshe de alguna manera, bueno, se lee literalmente que Moshe lo mató, pero realmente Moshe, a través de esta muerte, lo que hizo fue ayudarle en el tema de la reparación de un error pasado, porque recuerde que Caín mata a Abel o a Hebel, y precisamente en esta ocasión Hebel, que viene siendo Moshe, le está ayudando a reparar ese tema que él hizo en el nivel Nefe. Un nivel Rúa reencarna y un nivel Neshama también reencarna. Uno de esos niveles precisamente es Yitro y el otro de esos niveles es Cora. Ya, si te recuerda la parashá de Cora, hay una situación, él se cree con derechos de Cohen, porque efectivamente él es de los levitas y tiene un nivel espiritual igual al de Moshe, que eso también se explicó en su momento, pero a manera de recordar. Pero Yitro, además de esto, no hablando tanto de reencarnación o reparación o tikkun, Yitro era una persona que había sido asesor de Faraón. Y hubieron 3 personas que hoy compartíamos con Ligia, que también lo enseñé en el tema de las reencarnaciones cuando hablé el tema de Job y lo que fue Yom Kippur. Yitro fue un asesor, Job o Job también fue otro asesor de Faraón y Balaam también fue otro asesor de Faraón. Esto no es solamente de acuerdo a la Kabbalah, esto también se encuentra en los Midrash, se encuentra en el Talmud, se encuentra en el Zohar y hace parte de los círculos de estudiosos de Jajamín y también de rabinos ortodoxos y no ortodoxos. Es decir, que todos concuerdan que estas 3 personas fueron asesores de Faraón. Cuando se quisieron matar a los niños, cuando usted recuerda la época de Moshe, el nacimiento de Moshe, el faraón decreta que tiene que matar a los niños y arrojarlos al río, Yitro, faraón, pide una asesoría a su conglomerado, a su cúpula, y resulta que Balaam dice, sí, tienes que arrojarlos al río porque efectivamente va a llegar una persona que va a ser superior a ti y va a sacar a toda esta gente, entonces ya no te van a servir. Entonces mi recomendación es, mata a todos los niños. Le preguntaron a Yitro y Yitro la respuesta que él dio fue, es mejor no hacerlo, es mejor no despertar la ira, es mejor que el faraón demuestre misericordia con el pueblo que ha venido sirviéndole a esta nación y prácticamente comienza a recordar la historia de Joseph, de cómo libró al pueblo del hambre y de la muerte, porque recuerde que Joseph, él compró todas las tierras para Faraón, es decir, el imperio se volvió poderoso a través de un hebreo. Cuando le preguntan a Job guarda silencio y digamos que él no dice ni hagan esto ni haga aquello, y eso prácticamente hace parte del tikkun de Job, porque cuando usted lee la historia de Job, un hombre justo, misericordioso, conforme al corazón del Creador, cómo le pasa toda esa desgracia, cómo le pasa toda esa miseria, y aunque dentro de la cultura cristiana, en este lado del mundo, se explica, y la respuesta es que el Creador luego lo bendijo, sí, pero le mató una cantidad de hijos. Y aunque luego le dio el doble de todo lo que tenía, el dolor por estos hijos que fallecieron, lo que recibió realmente no compensa el sufrimiento. Entonces, digamos que la respuesta es, pero el Creador luego le dio el doble, sí, le dio el doble, pero hay un dolor que queda grabado en el alma. Y esto solamente se entiende, la situación de Job solamente se entiende desde la parte profunda de la Torah. ¿Por qué un hombre conforme al corazón de Dios le acontece toda la desgracia que se ve reflejada en el libro de Job? Y esto obviamente es porque Job
guarda silencio, no da una recomendación a favor del pueblo, del creador, y el Satán tiene el argumento para luego imponer un ticún. Por eso dice que el creador le tuvo que dar permiso al Satán, no fue que el Satán llegó, sino que de acuerdo al ticún que él tenía que cumplir, el Satán tuvo el aval para recibir ese permiso. Este era Yitro en su comienzo, y cuando Moshe escapa, llega precisamente a la tierra de Midian, se encuentra con Yitro, y con él permanece 40 años, 40 años en la tierra de Midian. Ahí se casa, ahí tiene hijos. Yo sé que la Torá muestra que llegó y le entregó una de sus mujeres, y bueno, pero luego también muestra que tiene hijos. Hay uno que se circuncida en el camino, y de acuerdo a los estudiosos de Torá, se dice que él estuvo 40 años con Moshe. En estos 40 años, Yitro, que había pasado por todas las culturas, por todas las religiones, buscando quizás una respuesta, buscando quizás la lógica a cómo ocurren las cosas, porque recuerde que Abraham nació en una tierra idólatra, y él nació con ese sentimiento de conocer la verdad, y ese sentimiento de querer conocer la verdad, a pesar de que había nacido en una casa idólatra, en una tierra de idolatría, prácticamente agradó en el Creador y recibió el llamado. Yitro tenía prácticamente el mismo sentir, y cuando Moshe llega y Moshe comienza a hablarle acerca del Creador, comienza a enseñarle acerca de la Torá, Yitro de alguna manera se apega a las enseñanzas de la Torá. Por eso les digo que Yitro cumplió la Torá a cabalidad, y no solamente la cumplió, sino que se apegó a ella. Prácticamente Moshe vino a ser el rabino de Yitro, la persona que lo instruyó, la persona que le enseñó. Y hay una historia que usted puede verificarla en internet, algo que se conoce como el código Hammurabi o el Hammurabi. Lo divido en dos para que usted sepa más o menos por dónde voy, porque era un rey que tenía mucha sabiduría, conocía mucha ciencia, un rey que amaba la justicia, y este rey escribió el código Hammurabi. Este código prácticamente es muy antiguo. Se dice que se encontró en Babilonia, donde se encuentran normas y leyes de justicia, normas que rigen el comportamiento del hombre en sociedad. Ahí se encuentra por primera vez algo que en el derecho se conoce, que toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Y prácticamente se encuentra en este código Hammurabi, que tiene como unos 2000 años. Esa palabra Hammurabi en árabe se traduce como el suegro del rabí. Amo, que significa suegro, y rabí, que significa eso mismo, rabí, el suegro del rabí. Y por eso la mística hebrea asocia a Hammurabi, a este importante personaje de la época antigua, como el suegro de Moshe. Por eso, cuando usted mira la Torá, precisamente se refiere de esa manera. Y vino Yitro, el suegro de Moshe, o el suegro del rabí. Y yo les recomiendo que busquen sobre el código Hammurabi, sobre todo en internet, y van a encontrar cosas bastante interesantes sobre este código. Esto a manera de introducción o de conocimiento de esta parashá, y ahora sí entramos en materia. Mire, es por eso que cuando Yitro, que es un sacerdote que ha pasado por todas las religiones, por todas las denominaciones, buscando la verdad y queriendo conectar con la verdad y con el hambre de conocer la realidad de las cosas,
tanto físicas como espirituales, cuando conecta con las enseñanzas de Moshe y cuando él visualiza la mano del Creador sobre su pueblo, en el versículo 11, capítulo 18, lo que dice es: ahora reconozco que Adonai es superior a todos los poderes y deidades. Aquí lo que Yitro le está diciendo es: yo he pasado por todas las culturas, he transitado por todas las religiones, he sido sacerdote de diferentes dioses y deidades, y en este momento reconozco que nunca había visto un poder como el que estoy viendo en estos momentos. Y reconozco que este ser es superior a todo en lo que yo había creído. Es decir, esta es la verdad, lo que yo estaba buscando, la realidad con la que yo quería conectar, lo que me estaba haciendo falta, lo vine a encontrar en medio de este pueblo de Israel. Yitro precisamente refiere lo que es el proceso que realiza el alma cuando viene a este plano físico. El conocer la verdad, el conectar con la verdad y el comenzar a crecer a través de esa verdad. Por eso Yitro, que ya lo vimos anteriormente en un ciclo de Torah distinto y por eso no quise plasmarlo, aparece con 7 nombres diferentes en esta parashá. Y nosotros sabemos que es, bueno, en esta parashá no, sino a través de lo largo del Tanaj. Precisamente aparece con un nombre que es Yeter. Ese Yeter tiene que ver con agregar algo y por eso la Torá aparece con el nombre de Yitro. Y luego, cuando hace ese proceso de conversión, con el conocimiento que le brinda Moshe, a esa palabra Yeter se le agrega una Vav, y con esa Vav ya no es Yeter, sino que es Yitro. Y por eso esta parashá, o por eso esta sección se llama Yitro, una persona que pasó de un estado a otro y que tuvo un proceso de transición. Por eso les decía lo de la letra Dalet, que es pasar de un lugar a otro. Elevó su nivel de conciencia a través del conocimiento de la Torá. Este proceso nosotros también lo realizamos, no hablando a nivel alma, sino a nivel físico. Nacemos en una cultura y muchos llegamos al catolicismo desde nacimiento. Una católica, mi papá es católico, mi mamá es católica. Entonces yo soy católico porque es lo que a mí me enseñaron en casa, pero a medida que yo voy creciendo me voy dando cuenta de otra realidad y muchos mutamos o transmitamos, pasamos al cristianismo. Y estando en el cristianismo, algunos conectamos quizás con otras culturas y vamos teniendo ese ascenso espiritual. ¿Dónde encontramos esto? O muéstramelo, ¿dónde lo encuentro yo? En esta parashá. Mire, esta parashá precisamente inicia diciendo: y oyó Yitro, el gran sacerdote de Midian. Bueno, esa palabra sacerdote, él la va a encontrar como Cohen. Y efectivamente, él era reconocido como sacerdote, y por eso, y entre otras cosas, la sabiduría interna de la Torá relaciona a Yitro como un gran idólatra, porque sirvió y transitó por todas las religiones hasta que conoció la Torá. Y ese proceso de ascenso del alma lo encontramos, capítulo 18, versículo 4. Usted va a encontrar cuando habla acerca de Eliezer, en el idioma hebreo, desde la palabra ki, va a encontrar ki Elohai Abi Betzeri Vaya Silen. Y las últimas letras de cada palabra es la letra Yud. Y encontramos exactamente 5 letras Yud. ¿Qué significan estas 5 letras Yud? Recuerde que tenemos 5 niveles del alma. Y precisamente refiere el crecimiento a nivel espiritual o la evolución a nivel
espiritual. Llegamos a este plano físico en nivel nefesh, pero a medida que vamos creciendo y vamos conociendo, vamos elevándonos en niveles espirituales, luego nos posicionamos en un nivel Rúa, luego algunos muy elevados llegan a un nivel Neshama, otros llegan a nivel Hayá, y algunos como Moshe que conectaron con el nivel Yehidá. Por eso cuando usted mira que él va y ayuna y cuando regresa, dice que su rostro resplandecía. Aunque hay otra explicación para eso del rostro de Moshe, que prácticamente era el reflejo de la misma luz del universo superior que se le impregnó a Moshe cuando su alma se apegó al Creador. Siguiendo, tenemos en el capítulo 18, verso 21, una palabrita que se pronuncia Te-Ese. Y aquí Yitro le está dando una recomendación a Moshe y le dice, y tú selecciona de todo el pueblo hombres de virtud, temerosos de Hashem, gente auténtica, que deteste el interés de lucro y los pondrá sobre el pueblo como jefes de miles, de 100, de 50 y de 10 personas. Bueno, aunque inicia diciendo y tú selecciona esta palabrita de ejercer, no se traduce como selección, se traduce como visualiza o visualizar. ¿Por qué esta palabra tejexé aparece en este pasaje de la Torá? ¿Por qué Yitro le está diciendo y tú visualiza en todo el pueblo hombres de virtud, temerosos de Adonai, gente auténtica? ¿Por qué Yitro le está diciendo a Moshe, visualiza en todo el pueblo hombres de virtud? Precisamente leyendo el Zohar estos días, y reconozco que no le leí todo, pero sí leí la parte, creo que la más sustanciosa, el Zohar explica que el movimiento astral sufre cambios de acuerdo a nuestros actos en este plano físico. Por eso les decía, todo lo físico está atado a lo espiritual, ¿ya? Y en la manera como nosotros nos comportamos, generamos cambios en el cosmos, en el movimiento astral. Y esos cambios terminan influenciando en la apariencia del ser humano. Esos actos que yo hago, que están afectando el universo, que están afectando el cosmos, es como si fuera un fractal que luego nuevamente se refleja en mi cuerpo y mi cuerpo va generando una lectura. Esa lectura se genera en el cabello, se genera en los ojos, se genera en las cejas y se genera en la piel. Y hay grandes sajamín. Ale, qué pena, ¿puedes volver a repetir la última parte que fue que se me cortó a mí como el internet? Qué pena. ¿Desde dónde? Desde que estabas diciendo de los ojos, de la piel, ahí se me cortó. Bueno, pues precisamente ahí va. Pero bueno, que nuestros actos provocan en el universo que los astros celestes de alguna manera sufran una modificación con mi comportamiento, la manera como yo pienso, la manera como yo actúo, la manera como yo hablo, la manera como yo percibo la realidad, genera una especie de reprogramación en el mundo astral a nivel espiritual. Pero ese movimiento o esa codificación que se está generando, de alguna manera, se me termina regresando y me termina influenciando. Y eso que está sucediendo se va marcando en el ser humano. Y la manera de identificarlo, la manera de leerlo, la manera de yo relacionarlo, se encuentra en el cabello, se encuentra en los ojos, se encuentra en las cejas, también se encuentra en los labios y se encuentra en la piel del rostro, lo que son las arrugas. Hay letras
hebreas que se forman también en las venas de la sien, y el Zohar da una explicación muy amplia sobre este tema. Yo quería llevar la enseñanza, pero realmente es un tema un poquitico fuerte, como el Zohar describe los rasgos físicos de una persona y cómo los asocia, cómo los relaciona. Y a pesar de que los rasgos pueden decir que yo soy una persona perversa, cuando yo he conectado con la Torá, digamos que hay un atenuante sobre ese rasgo físico. Entonces, yo puedo tener los rasgos de una persona con malas intenciones, de un perverso, de un asesino, de un ladrón, pero el hecho de conectar con la Torá está de alguna manera alivianando el efecto que esos rasgos deberían generar en mi ser, en mi alma, porque la que se afecta con estos rasgos precisamente es el alma. Y la manera como el alma reacciona precisamente es generando estas marcas, generando estas lecturas. Mire, hay niños o hay personas que nacen con un color de cabello y en la medida que crecen, el color de cabello le cambia. ¿Por qué? Porque ese fractal está reflejando un comportamiento que se está formando en ti y una personalidad que se está gestando. Y como estás mutando, como estás cambiando, tu alma dentro de ti reacciona de esta manera. Cuando le dice el creador a Moshe, cuando le dice Yitro a Moshe, visualiza en todo el pueblo hombres de virtud, es porque Yitro sabía que Moshe tenía la capacidad de conocer estos aspectos que refleja el alma en el cuerpo humano. Por eso Yitro le dice, visualiza, tú conoces los rasgos, tú conoces lo que hay en el alma. Tú sabes realmente quiénes son aquellos que están en el camino del Creador, quiénes son temerosos de Hashem. Tú, a través de tu ojo, a través de tu capacidad espiritual, a través de tu discernimiento, tienes la capacidad de visualizar realmente cuál es la intención de la persona. Es decir, tú sabes cuál es esa gente auténtica. Por eso Yitro, en esta parashá, utiliza esta palabra tejesé, que no se traduce como selección, sino como visualiza. Identifican a través de tu capacidad. Esta porción ya, digamos que la parte final, está al final de esta parashá, versículo 23, dice, no subáis por medio de escalones a mi altar para que no se descubra tu desnudez sobre él. Yo quisiera que alguien, como mi amadísima Doris, que es muy estudiosa, como mi amada Ellen, que también es muy estudiosa de Torá, y como muchos de ustedes que son bastante estudiosos de Torá, que de pronto me dijeran el concepto, la percepción que tienen sobre este pasú. Para ustedes, ¿qué significa eso de no subáis por medio de escalones a mi altar para que no se descubra tu desnudez sobre él? Pero no tanto, de a uno. Tenía que subir de espalda. Tenía que subir de espaldas. Dándole la espalda al altar. Bien. ¿Quién da más? ¿O quién tiene de pronto otra percepción, de otra interpretación de este pasuk? Mi amado Will, mi amada Margaret. Bueno, mi interpretación es que tenía que subir por el altar, pero el altar era de piedra y piedra no forjada y arena. Yo lo que creo es que estando en la presencia de Adonai ahí, entonces el Cohen no podía ir desnudo, ¿no? Incluso en la vestimenta se especifica que
tenía que tener unos pantalones de lino, precisamente porque va a un lugar santo. Así es. ¿Por qué el Creador dice para que no se descubra tu desnudez? Si dentro de las vestimentas que refiere la Torá para el Cohen, precisamente él cuenta con toda la indumentaria para que su desnudez no se vea. Es decir, como tú dices, él tenía sus pantalones de lino y aparte de eso tenía su túnica, que prácticamente le llegaba hasta los pies. Y aparte de eso también tenía su ropa interior debajo de sus pantalones de lino. O sea, ¿cómo? Si yo tengo pantalones y yo subo las escaleras, ¿cómo alguien puede ver mi desnudez? Moche, yo pienso que ahí hablan de la desnudez del alma como tal, no de la desnudez física. Porque si vemos bien el ropaje de ellos, era imposible que eso se viera. Muchas veces, yo digo que muchas veces con nuestro accionar descubrimos nuestra alma de tal forma que los demás tienen la capacidad de ver a través de ti. Amén. Moshe, Sí. pienso yo en el altar, según lo que recuerdo de cómo estaba constituido el Mizcam, en el altar había una fuente que era de bronce y esa hacía como si fuese de espejo, a donde ellos se lavaban los pies antes de ir a ministrar. Tal vez por eso, no sé. Precisamente esta fuente, de acuerdo a estudiosos de la sabiduría interna, dice que se hizo precisamente con los espejos de las mujeres. Y cuando se iban a lavar, se dice que reflejaba lo que realmente era el hombre y lo que había en él. Pero si yo tengo pantalón y yo voy por un centro comercial subiendo la grada y me ponen un espejo, ¿será que alcanzan a ver mi desnudez? Sin contar que llevo una túnica larga que me llega hasta los tobillos. Mire que lo que dijo mi amada Karen Padilla, cuando nuestra alma decide venir a este plano físico porque tiene algo que reparar o porque quiere ascender o alcanzar méritos para tener esa mayor conexión espiritual con el Creador, porque no toda alma que viene es porque tiene que hacer tikkun. O sea, no toda alma que llega a este plano físico es porque tiene que reparar. Hay almas que vienen a este plano físico y no tienen necesidad de reparar, pero son almas que vienen a ayudar ese proceso del tikkun olam o la rectificación del mundo. Entonces, cuando en nuestro caso, porque yo me considero un alma que tengo mucho que corregir y de pronto yo creo que me tiraron fue a las patadas para que viniera, llegué yo a este plano físico, pero antes de eso hay un acuerdo sobre algo que yo tengo que realizar. Y en ese acuerdo está plasmado todo lo que yo tengo que vivir. Desilusiones, tristezas, sufrimientos, momentos de felicidad, momentos de alegría, pero también momentos de dolor, momentos de abundancia, pero también momentos de escasez. Todo depende de las cláusulas de este acuerdo, por decirlo de alguna manera. Pero cuando yo llego a este plano físico, a mí se me borra el cassette y todo lo que yo tengo que hacer, mejor dicho, las cláusulas, se me olvidaron. Es como los que llevan muchos años de casados y un día fueron a la notaría y firmaron en la notaría y leyeron las cláusulas y todo eso, que son varias, y en la medida que pasan los años, ya usted no se acuerda qué fue lo que le dijo el notario, no recuerda qué fue lo que firmó y se olvida. Prácticamente ese es un proceso que también vive el alma en el momento que viene a este plano físico. Y cuando estamos aquí en este plano físico y nos olvidamos de las cláusulas, nos olvidamos de
no vi la letra chiquita, y me toca algo, cuando estoy bien y estoy feliz, todo va bien y yo no me quejo, tengo abundancia, estoy feliz, me siento bien, mi relación va bien, mi familia va bien, mi trabajo va bien, mi economía va bien, entonces no tengo de qué quejarme y me la paso súper bien. Pero cuando me toca algo adverso, cuando me toca algo complicado, cuando me toca un proceso que me quebranta el espíritu y me quebranta y me doblega el alma, en ese momento, como yo no recuerdo la letra chiquita, comienzo a quejarme y yo quisiera saltar ese proceso. Yo quisiera como pegar el brinquito y como no tener que vivir esa situación, no tener que pasar por ese evento. Yeshua también prácticamente tuvo esa situación, porque cuando él está allá en el monte orando, él dice: Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, o sea, ayúdame a pegar el brinquito, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y muchas veces nosotros no tenemos la capacidad de decir que no sea mi voluntad, sino la tuya, porque queremos que se haga es nuestra voluntad. Y cuando esas situaciones difíciles llegan, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué no él? ¿Por qué siempre yo? Siempre lo mismo. Y estoy viviendo en una situación y en otra. Y muchas veces, aunque nuestro pensamiento que está ligado al plano espiritual influye, aunque nuestras palabras influyen, muchas veces yo estoy creando ese evento que está pasando en mi vida. Muchas veces es parte de mi corrección. Muchas veces es parte de la letra chiquita. Y yo quiero pasar ese momento de aflicción. No quisiera vivir. Y cuando habla este pasaje, no suba por medio de escalones. La Torá especifica que el Cohen subía a través de una rampla a oficiar el servicio. Y de acuerdo a la mística hebrea y a la sabiduría interna de la Torá, se explica que el Cohen subía dando pasos muy cortos. Él no estiraba sus piernas para subir al altar. Cuando dice este pasaje, no subas por medio de escalones, es un recordatorio para el alma diciéndole: no quieras saltar el proceso, no quieras omitir e invalidar las cláusulas, porque cuando usted sube escalones, prácticamente es como si usted estuviera brincando. Mientras que cuando usted va por la rampla, usted prácticamente va en una línea recta, pero ascendente, a pesar de que los escalones también son ascendentes. Pero yo quiero ascender muchas veces saltándome el proceso. Muchas veces yo quiero crecer a nivel espiritual, llegando solamente a la mística, llegando solamente al oculto. Háblame de gematría, háblame de nombres del Creador, háblame de palabras enraizadas, háblame de Zohar, háblame de la Mishnah, háblame de todas estas normas que provienen de esa sabiduría interna y la sabiduría oculta. Pero a mí no me hables en lo literal, no me expliques en la parte literal, porque mi alma quiere el misterio, mi alma quiere el secreto, y aunque es una verdad, el alma quiere el secreto, el alma quiere el misterio, porque una de las condiciones del alma precisamente es conectar con los secretos y los misterios. Esa parte literal también es parte de ese proceso del alma. Esa época que yo estuve en el catolicismo también hace parte de formar mi carácter y mi crecimiento espiritual. Esa época en el cristianismo también me dieron las bases para yo poder crecer y evolucionar en algo mayor. Y ahora, los que hemos conectado con esta sabiduría, también estamos viviendo un proceso que también nos va a ayudar a crecer
y a elevar precisamente esa conexión espiritual. El problema es que queremos pegar el saltito. El problema es que queremos ir por los escalones y no queremos subir por la rampa. El problema es que no queremos dar pasos cortos, sino que queremos dar pasos largos. El problema es que yo acepto la cultura hebrea, acepto las raíces hebreas, pero tomo una parte sí y la otra parte no. Entonces, hay muchos conceptos que, bueno, no me voy a meter a ese lado, pero para no herir susceptibilidades, pero hay algo que nosotros dentro de los servicios, y no solamente dentro de los servicios, a mí no me hables del rezo de Shahari, a mí no me hables del rezo de Mija, a mí no me hables del rezo de Arbí, eso, yo no soy religioso, eso es para los religiosos, a mí no me hables de todo eso porque yo no me identifico con ninguna religión, y resulta que el Seder de Sidur tiene códigos que aunque tú los lees en tu parte física y no los comprendes, tu alma los identifica. Aunque tú quieres pegar el brinquito y saltar, tu alma lo está necesitando, y como tu alma lo necesita y tú no te lo estás brindando, eso es descubrir la desnudez, porque es algo que le falta al alma. Es como cuando al cuerpo le falta el vestuario, le falta la ropa y se encuentra desnudo. De la misma manera, cuando no le suministras eso a tu alma se encuentra desnuda. Y por eso dice este pasaje: no pegues el brinquito y no intentes subir a mi altar, no intentes conectar conmigo saltándote procesos, saltándote pasos, porque yo me voy a dar cuenta que tu alma tiene una carencia y tú no se la brindaste. Entonces, el problema es cuando nosotros queremos solamente Zohar, solamente el Talmud, solamente Mishnah, pero no queremos leer. Nos molesta una enseñanza en la parte literal, me molesta hacer inclusive las bendiciones de la mañana, y eso que las bendiciones de la mañana prácticamente te quitan un bloqueo en lo que es el Da'at a nivel árbol de la vida. No queremos hacer los diferentes rezos o el Seder. Muchas veces cuando, y no lo digo por criticar a nadie, pero muchas veces cuando yo escucho mi moré, que mi moré está enseñando, y hay gente que de pronto aparentemente está conectada al otro lado de la pantalla, y el moré le dice: hijo o hija, realiza la verajá que continúa. Mi moré, ¿en qué página vamos? Página tal, ¿verdad, mi moré? O sea, es gente que realmente su alma no está conectada con lo que se está realizando. El cuerpo está, la cámara está, la conexión está, se ve en la pantalla, en el Zoom, pero realmente su alma está experimentando una realidad física y no una realidad espiritual. Y eso es subir por medio de los escalones. Entonces, mientras está el cero, yo estoy en otro puente y estoy en otra cosa, pero cuando está la enseñanza, y en la enseñanza mi moré toca misterios de Kabbalah, entonces sí estoy pendiente porque me está enseñando el misterio y el secreto, y eso es lo que yo quiero. Me estoy saltando, estoy yéndome por los escalones, pero a la final mi alma está terminando desnuda. Hay otro tema, pero es un tema un poquitico fuerte, quizás para el otro ciclo de Torah, lo voy a dejar ahí en remojo, bastante interesante. Con esto doy por terminada ya la enseñanza. No sé